Buenas noches, señor Francisco. Shalom, shalom. Shalom. Bienvenidos. Shalom, querido Rab, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ya se encuentra nuestro Rab en la sala. Antes que nada, una disculpa, llegamos un poquito tarde. Pero Buenas noches a todos. buenas noches, estimado, bienvenidos. Pero aquí estamos más contentos que felices. Así es, estimada Baruch Hashem. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Nuevamente, Fundación Arjaín, damos la bienvenida y hoy vamos a continuar nuestra serie de estudios sobre el tema la resurrección de los muertos. Y Baruch Hashem, quiero dar la bienvenida a nuestro Rab. Querido Rab, bienvenido. Nuestro Rab vive en Centeno, así es que los dejo con nuestro Rab. Recuerden la dinámica en la parte final, preguntas, comentarios. En el transcurso, mantener micrófonos en silencio. Shalom, querido Rab, y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a la Fundación. ¿Se escucha mi audio? Ok, parece que sí. Ok. Vamos a empezar a trabajar en esta primer clase, que vamos a dividirlas en 3 clases. Esta va a ser la clase introductoria al tema y al último de los 13 principios de Maimónides, que tiene que ver con el tema de la resurrección de los muertos. Es un tema apasionante, mucho nos llama la atención, el tema se escucha increíble, la resurrección de los muertos, cómo va a ser eso, por qué es necesario, y bueno, Maimónides lo plantea, como siempre, él trae esos 13 principios, los 13 principios en la Mishnah de Sanedrin, en el capítulo 10, y argumenta cada uno de ellos y Maimónides opina que son los 13 principios. Y en las clases pasadas hemos dicho que cada uno de estos principios viene a demostrar, Maimónides viene a demostrar, y así como lo explica Hasidut Chabad, que cada uno de los principios viene a demostrar una forma de cómo Dios se manifiesta en el mundo, cómo se revela. Y no solamente de su revelación, sino de Dios mismo, que hay un propósito, hay una conexión intrínseca con el ser humano. Dios se comunica con el ser humano, Dios no es un Dios limitado, no es un Dios solamente trascendente, sino que también inmanente. En el Hasidut se explica que por ejemplo, en el panteísmo plantea, filosóficamente hablando, vamos a entrar en todos los detalles, pero filosóficamente hablando, el panteísmo plantea que Dios, digamos, el concepto es un poco distinto, no está hablando de un ser, el ser divino que nosotros tenemos idea, sino dice Dios es la naturaleza misma, Dios es todo el mundo físico, lo que vemos. Y en paralelo, esto tiene que ver con el concepto de la inmanescencia de Dios. Dios es inmanente, es decir, que no está por encima de... Dios no es un Dios por encima de la naturaleza, Dios sobrenatural, Dios inalcanzable, sino que es completamente, absolutamente alcanzable al punto tal que la materia misma, ese es lo que nosotros es Dios. La materia misma, la naturaleza, la vida misma, etc. Eso es inmanescencia. Sin embargo, las religiones teístas
plantean que, no, que Dios es un Dios inefable, absolutamente inalcanzable, incomprensible, fuera de lo que nosotros podemos entender. Y a esto se conoce como panenteísmo, que Dios, si bien es cierto, también es inmanente y está presente en el mundo de alguna u otra forma, pero también está por encima de él, lo maneja por encima y si no se le comprende y es completamente inmanente y siempre va a ser así, etcétera, etcétera. El hasidismo explica una idea más profunda. El hasidismo explica que tanto la inmanencia, la presencia de Dios en el mundo físico es una realidad, y a la misma vez es una realidad la trascendencia de Dios por encima de las limitaciones del mundo físico. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que sea a la misma vez? Porque ambas cosas, ambas formas de darse a conocer, son solamente revelaciones de la esencia de Dios. Entonces, el judaísmo plantea que Dios no es un ser trascendente e inmanente a la misma vez, sino que esas dos opciones de poder entenderlo, comprender la deidad, ya sea de forma directa, a través de la creación, o de forma indirecta, a través de lo que no se comprende, pero eso nos da un cierto conocimiento de Dios. Ambas cosas no son Dios, sino que son manifestaciones de Él. Por ende, Dios está por encima incluso de la trascendencia o la inmanescencia. Entonces, hemos venido planteando que, por un lado, si bien es cierto, hay niveles de Dios que son incomprensibles y es difícil entenderlo y captarlo, etcétera, etcétera, pero también hay niveles de Dios que están absolutamente involucrados con el ser humano. Entonces, por un lado pensar que Dios no puede comunicarse con el ser humano y que la divinidad es algo completamente fuera del alcance del ser humano, no es así. Porque estaríamos diciendo que Dios entonces solamente se mueve en el plano de lo divino, lo espiritual, lo trascendente, lo que no nos es conocible a nosotros. Entonces lo que plantea el judaísmo es, no, él también es tan infinito, es tan potente, que también baja de niveles, por así decirlo, para comunicarse con el ser humano y estar relacionado con él. Entonces sí es accesible, pero a la misma vez, y luego es toda una vuelta, pero a la misma vez también hay niveles que son trascendentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas cosas provienen de su esencia. Y eso es lo que venimos planteando, esa es la idea que hemos venido planteando en cada uno de los 13 principios. Siempre venimos hablando de alguna u otra forma del mismo tema. Y este tema de la resurrección de los muertos, más que hablar de muertos, más que hablar de gente saliendo de tumbas, y etcétera, etcétera, viene también a enseñarnos algo sobre Dios, sobre su unicidad. Y seguramente vamos a aprender muchas cosas, pero principalmente vamos a aprender sobre Dios. Ese es el propósito de este curso. Les dije en una clase, hace 2 clases, 3 clases, en realidad a mí no me interesa si ustedes creen en los 13 principios. No lo veo como una obligación para una persona no judía creer en ellos. No pienso que sea una obligación. No pienso que es una obligación. Al menos esa es mi opinión. No pienso que es una obligación hacerlo. Lo que sí pienso que es importante conocerlo. Alguien me preguntó ayer en una clase que estaba dando de Alajá, de ley judía, que si yo me preguntó, tenía un background, ¿cómo se le llama?
el fondo que tenía, el fondo del planeta Tierra. Me acuerdo que en una de las clases lo hice. Me preguntó si la Tierra era plana, si yo creía que si la Tierra era plana o eras esférica. Entonces le dije lo siguiente: yo no creo que la Tierra sea esférica. La puse de esa forma para causar curiosidad. Y le dije, pero tampoco creo que sea plana. Yo sé que la Tierra es esférica. Y yo sé que no es plana. Son cosas muy distintas. Creer, eso es para... se utiliza para la trascendencia. Pero aquello que es accesible es algo que uno tiene que estar seguro de ello. Entonces igual ocurre con los 13 principios. Del Ben Noach se demanda, y así se encuentra en las fuentes hasídicas, que el alma del Ben Noach tiene un alto vínculo, un vínculo intrínseco en conocer la divinidad de Dios a cómo se revela en el mundo físico, en el mundo material. Y eso es lo que Dios pide del Ben Noach. Eso es lo que pide de él. Entonces hay que salir de las clases creyendo y adheriendo a los 13 principios. No es mi punto. En realidad no es mi punto. En ninguna de las clases ha sido mi punto. Ni siquiera lo he mencionado. No sé si se dan cuenta. Pueden checar los videos. En ningún momento he hablado de creer en los 13 principios. La idea es conocerlos. La idea, ¿por qué? Porque aprovechando el formato de los 13 principios, para aprender de las ideas básicas. ¿Cuáles son las ideas básicas? El Rambam menciona que un Ben Noach es aquella persona que cumple 7 preceptos. Y agrega él que esta persona llega a un nivel que se llama Hasid Umot Haolam, un piadoso de las naciones, cuando él considera el cumplimiento de los 13 preceptos, incluso que es de forma moral, racional, etcétera, pero lo hace porque así se lo ordenó Dios a Moshe. Así se lo ordenó Dios a Moshe, y así se lo transmitió, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo lo hace porque así Dios dijo. La idea es agarrar ese statement, esa declaración de Maimónides tan directa. Maimónides es tan racional y de pronto habla de esa forma, de forma irracional. Simplemente la persona tiene que creer que tiene que respetar a Maimónides solo porque Dios se le reveló a Moisés y Moisés le dijo a todo el pueblo judío y así está en la tradición judía. No suena tan racional Maimónides en ese momento. Entonces el punto de los 13 principios en este curso es precisamente enseñar cuál es la racionalidad detrás de cada uno de los 13 principios. Una forma, la racionalidad, pero no una racionalidad divorciada de la fuente de la racionalidad. No una racionalidad divorciado y descortado de quién creó la racionalidad. Precisamente para eso funciona una de las ventajas de Hasidut Chabad. Hasidut Chabad tiene un léxico, un lenguaje que, traduciéndose bien, explicándose bien, es posible entender conceptos de divinidad que antes de estudiarlos no se pueden comprender. Quizás haya fe al respecto de ellos, pero realmente no se pueden entender. Luego de estudiar Hasidut siempre queda un sabor de que uno comprendió con su cabeza qué era el tema. Y asuntos que hasta antes de poderse estudiar eran solamente algo fuera de mi capacidad de comprensión. Luego de estudiarlos se vuelven parte de mi capacidad de comprensión. Y eso es lo que trae Maimónides, y así dictamina en el Halajá, que hay que saber sobre ese ser primario y que de él todo lo que la existencia de él proviene de su esencia y que todas las cosas que existen porque él las hace existir, etcétera, etcétera. Hay que saber de ese Maimónides. No es que hay que creer, hay que conocerlo. Y si vamos en profundidad, se te explica qué significa conocer. Conocer significa experimentarlo, sentirlo, vivirlo. Así que
este último principio, si bien es cierto, no vamos a entrar en todos los detalles midráshicos de él, como gente que se pregunta, ¿y una persona que se casó y falleció y cómo va a resucitar y cuántos cuerpos, etcétera, etcétera? No esperen eso en estas 3 clases, realmente no. No soy un experto tampoco en cómo es que va a ser no soy experto en ello, pero sí vamos a ver por qué es importante. Primeramente, ¿por qué es importante este principio? ¿Por qué Maimónides? Esa es, digamos, la primera pregunta con la que vamos a arrancar y vamos a ir respondiendo entre las 3 clases. Primero, ¿por qué este principio es tan importante para el judaísmo? Y Maimónides lo plantea como uno de los 13 principios. Y no solamente uno de los 13 principios, sino, como siempre he mencionado en varias de las clases, cada uno de los principios Maimónides los ubica en un orden lógico. Tienen una lógica por qué uno está. Luego el otro está después. Igual ocurre con este principio. Es el último de los 13 principios de Maimónides. ¿Por qué Maimónides no plantea otro principio? ¿O por qué simplemente lo deja fuera? Hubiera quedado muy lindo si Maimónides dejase el último principio, el de Mashiach. Hubiera 12 de acuerdo a las tribus de Israel, qué sé yo. No, hay que hablar del principio y plantearlo y decir, esto es parte del judaísmo. Y quien no cree en esto, dice Maimónides, no sabe nada. No sabe judaísmo. Quien no cree en esto no es parte del judaísmo, no tiene idea de lo que es judaísmo. Eso es número 1. Yendo más haciendo otra pregunta más profunda dentro del tema. La resurrección de los muertos de forma técnica es lo siguiente. El alma, la persona, posee una conciencia divina. Esa conciencia divina se le llamamos alma. Una presencia de Dios que todo el mundo posee. Esa presencia de Dios que todo el mundo posee es precisamente lo que brinda la moralidad en el ser humano, lo que brinda la vida misma del cuerpo, etcétera, etcétera. Esa presencia divina de Dios es lo que llamamos alma, el alma. Luego de que la persona vive con la ayuda de Dios 120 años, 140, 80, no sé, etcétera, 70, luego un tiempo de vida, fallece. El cuerpo, debido a ser un ser orgánico, fallece. Y el alma debe pasar un proceso de limpieza para volver a su fuente donde vino. En la tradición judía, el alma va a un lugar, vuelve de donde salió, que es un lugar llamado el Gan Eden. Se le llama lugar, ahora bien, no estamos hablando de un lugar físico. Estamos hablando de una dimensión. Quizás un ejemplo para entender esto. Para entender la idea de dimensión. Cuando ustedes están soñando, vamos al el ejemplo del sueño. Cuando uno sueña, uno tiene dimensiones en la cabeza. ¿A dónde están todas esas dimensiones? Todos los espacios que uno sueña, ¿dónde están? Son mucho más grandes de lo que es la cabeza. Entonces, cuando uno está soñando, se imagina toda una ciudad, momentos, escenarios completos, escenarios que son absolutamente más grandes que la cabeza. ¿Cómo es que todos esos escenarios caben precisamente? Entonces, con eso podemos dar esa es una dimensión en nuestros sueños, es una dimensión, un espacio. Entonces, también hay dimensiones más refinadas que el mundo físico, llamémoslas dimensiones espirituales, y el alma va allí. Nosotros utilizamos ese término para decir, como es un espacio, va ahí. Luego en la resurrección de los muertos, ahorita no importa cómo es que sea y cuándo, etcétera, etcétera, el alma debe volver al cuerpo de donde salió, a un cuerpo físico. Entonces la pregunta es, ¿por qué es necesario
que el alma que está en el Gan Eden, que de acuerdo a la tradición judía es un lugar donde las almas disfrutan de la divinidad, de Dios, etcétera, etcétera, la están pasando muy bien, están disfrutando de todo el estudio de Torah que tuvieron durante su vida, las buenas acciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario molestarlos? Dejarlos de semejante disfrute. ¿Qué puede ser mejor que disfrutar la presencia divina de Dios? ¿Por qué molestarlos y mandarlos a un cuerpo físico de nuevo? Precisamente en un mundo físico que Dios no está revelado, no se revela, no lo vemos. A un cuerpo físico. Y el Rebbe de Lubavitch hacía una pregunta al respecto en este mismo espíritu de la pregunta. Él decía, ¿por qué vamos a molestar a justos como Moisés, como Abraham, que han estado miles de años ya, elevándose de nivel en nivel, sea lo que sea que significa? Los sabios dicen en el Talmud que los tzadikim no tienen descanso. ¿Qué significa que no tienen descanso? Que incluso luego de su fallecimiento, los tzadikim, toda su vida, incluso la vida física, es una vida espiritual. Viven en un otro nivel. Entonces, ese nivel no para, incluso luego que el cuerpo ya no está, y el alma está fuera del cuerpo, sino que continúa. Entonces, en el Gan Eden, cuando van a estudiar, sea lo que significa que van a estudiar Torah, no sé cómo estudian Torah, no sé qué significa que estudian Torah. De nuevo, no soy cabalista, no es una clase de Kabbalah, es clase de Hasidut, es distinto. Sea lo que sea que signifique, siempre van subiendo de un grado a otro, siempre van subiendo. Más cercanía a Dios, mayor experiencia divina, etc. Sea lo que signifique. ¿Por qué Dios molesta a esos individuos que han estado tantos años ahí y ahora los va a mandar a un cuerpo físico? Imagínense en todas las cosas que tienen que conocer cuando resuciten. Judíos hablando inglés, hablando español, y muchas otras cosas más. Todas las cosas del mundo físico. ¿Para qué? Esas son las preguntas. Una larga introducción. Me queda algo de tiempo para desarrollar lo que traje preparado, y también para que hagan sus preguntas. Entonces vamos a entrar al siguiente punto. Para entender todo esto, para entender la idea detrás de la resurrección de los muertos y este principio, y por qué es uno de los 13 principios del judaísmo, y es esencial. Primero tenemos que entender, el tema tiene que ver entre la vida y la muerte. ¿Qué es lo contrario de la vida? ¿Cuál es la fuente de la muerte? ¿Cuál es el origen de ella? La Torá describe que Adán y Javá, y así lo explican los diversos comentaristas, que Adán y Javá podían vivir, tenían el potencial para vivir por siempre. El Ramban, Maimónides, en su comentario, los diversos textos que hablan sobre que Dios les dijo que iban a morir si comían del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Miren cuántos árboles: el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Vamos a hablar un poco de ello también. Me preguntaron en una clase pasada si íbamos a hablar de ello. Vamos a tocarlo para poder entender también de qué estamos hablando. Quizás entender un poco, al menos. Y el Ramban critica a quienes, de acuerdo a la ciencia, creen que incluso aunque Adán haya vivido muchos años, al finalizar, incluso si no haya pecado él y su esposa, de todas formas se van a morir. De hecho, Maimónides es quien tiene también esta idea de que
morir es algo natural, ya que lo material no es eterno, no puede ser eterno, puesto que tiene un principio, tiene un final. Y así vemos, de forma natural, vemos que las cosas se desgastan. Entonces, las cosas materiales se desgastan, el cuerpo naturalmente también se desgasta. El Ramban, Nachmanides, el Or HaChaim y diversos comentaristas no están de acuerdo con esta idea. No están de acuerdo con esta idea de que no es posible que el ser humano no pueda vivir por siempre, que Adán y Jabá no pudieran vivir por siempre. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en la Torá la idea de la vida y encontramos que la fuente de la vida es Dios mismo. Hay 2 versículos en cuales encontramos esta idea. El primero es Deuteronomio 4:4, que en un poco de contexto, Moshe le está hablando al pueblo judío, la última vez está diciendo toda una declaración a ellos, y les dice, ustedes que están aquí, todos vivos hoy, todos ustedes los que se adhieren a Dios, están vivos hoy. Los que se adhieren a Dios. Es decir, que esa adherencia es la clave para la vida. ¿De qué adherencia está hablando? Un momento. Otro versículo en Deuteronomio 30:20. Moshe es más claro, dice, Él, Dios, Él es tu vida. Entonces Nachmanides y los diversos comentaristas en los textos bíblicos traen y explican que el ser que Dios es la fuente de la vida y una de sus cualidades es dar vida, el Dios vivo que da la vida al ser, y sus cualidades es hacerlo de forma eterna sin parar, de forma infinita. Entonces cuando el ser humano adhiere a Dios, es decir, adhiere a Él a través de su Torá, a través de los preceptos, etc., entonces el mismo cuerpo físico, la misma materia, puede revelar también esa eternidad de Dios, esa fuente de vida. Entonces, era natural que Adán y Jabá viviesen por siempre. No era algo antinatural, sino al contrario, esa era la forma en que el plan divino, eso era. Que vivieran por siempre, que el ser humano viviese por siempre. Y no iba a ser ningún milagro. Simplemente la fuente de vida iba a estar abierta, como cuando abrimos una llave y siempre está fluyendo agua, pero debido a la transgresión de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces esa fuente se cortó. Y eso generó lo que nosotros conocemos hoy en día como la muerte en el mundo. La muerte del cuerpo físico. El desgaste de lo físico. Hay 2 tipos de árboles que aparecen en el texto bíblico. El primero es el árbol de la vida. Y luego tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la idea detrás de ellos? El primero, el árbol de la vida. Hasidut explica que el árbol de la vida se refiere a la divinidad en su pureza, en pureza absoluta. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el bien y el mal se refiere a una combinación que existe en el mundo de bien y mal. Específicamente hablando, en el ser humano son el ser humano, como nosotros conocemos hoy, es una combinación de aspectos positivos,
y aspectos negativos. Vamos a poner un poquito más místicos. Antes, se pueden reír, antes de la transgresión de Adán y Jabá, el mal existía también. Dios creó el mal. ¿Cómo Dios crea el mal? La Kabbalah explica, y Hasidut lo detalla, que al ser que Dios es un Dios, su capacidad de crear es increíble. Incluso aquello que Él no desea, se genera. Porque al ser que no lo desea, ese no deseo genera, al ser que no lo desea, pero ¿qué no está deseando? ¿Qué no está deseando? El mal. Entonces implica que ese no deseo es la energía de la existencia de lo que conocemos como el mal. Y por eso él, incluso aquello que no desea, también se genera. Pero cuando creó al mundo, creó el mundo físico, bien y mal eran dos cosas separadas por sí mismas. Eran dos dimensiones separadas. El ser humano no conocía la idea de el mal. Sabía de su existencia, porque, ¿qué dice? Y plantó, y puso al hombre, a la mujer en el medio del Gan Eden, y había ahí en medio del jardín el árbol de la vida, los árboles, y luego el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y los puso ahí en el Gan Eden, ¿para qué? Para que lo cuidasen y para que lo mantuviesen, etcétera, etcétera. Es decir, que la existencia del mal ya estaba presente. El mal no toma origen y presencia cuando Adán y Jabá comen del árbol. Que aquí está haciendo referencia el árbol a una potencialidad de que existe, una potencialidad, una fuente donde bien y mal estuviesen intrínsecamente conectados. Eso anteriormente, eso solamente era potencial, era un potencial. Con el pecado de Adán y Jabá, se volvió en vez de ser, salió de lo potencial a lo concreto. Y eso se volvió la realidad del mundo. Que todas las cosas que uno hace, explica el Rebbe Rayatz, el sexto Rebbe de Chabad, todo lo que uno hace hoy en día, incluso la acción más altruista, siempre tiene un toque de mal. Siempre. Y siempre tiene un toque de mal. Y también al revés. Incluso aquellas personas que hacen algo malo, tiene dentro de él una dimensión de bien. El problema es que en este mundo físico, a través del pecado de Adán y Jabá, el mal obtuvo mayor énfasis y el bien menor énfasis. Un ejemplo práctico de ello, seguramente les pasa a los que son padres. Cuando ustedes checan las notas de sus hijos cuando vienen del colegio, ¿cuáles son las primeras notas que ven? ¿Las buenas o las malas? Y cuando conocemos a una persona, ¿cuáles son las primeras cosas que le vemos? ¿Los buenos rasgos, las buenas facciones, las buenas cualidades o las malas? Las que no nos gustan.
precisamente, porque esa es la realidad de nuestro mundo hoy en día. Eso fue lo que se generó. Entonces, pero dijimos, antes de que ellos comiencen del bien y del mal, entonces el mal estaba aparte. Ellos sabían de que existía, pero nunca habían probado de ello. No sabían qué implicaba. Hasidut explica el mal, recuerdan, como el sentimiento de mi yo, sentirme a mi yo. No es que Adán y Jabá no tenían un yo, tenían un yo. Ellos sabían que existían, ellos sabían que Dios los creó, se sentían así, sabían de la existencia de ellos mismos, pero todo lo que ellos hacían estaba absolutamente dirigido, sus mentes, sus cuerpos, todo estaba dirigido hacia el plan divino. Entonces, toda la entidad de ellos estaba absolutamente anulada, estaba absolutamente en concordancia y vibrando con la voluntad divina. Una vez que comieron del árbol de bien y del mal, entonces sintieron cómo la entidad de ellos también podía tener propias voluntades, propias actitudes, y podían dejar a un lado la voluntad del Creador mismo, para tener voluntades propias, al punto tal de ni no sentir a Dios, sino sentirse a ellos mismos realmente, solamente a ellos mismos. Eso es lo que llamamos el mal. Pero trajo sus consecuencias. Una vez que ellos comen, entonces la realidad del mundo se vuelve que una mezcla del bien y el mal, y por eso se le llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. El trabajo de la humanidad, el trabajo de la civilización ha sido, y sobre todo el pueblo judío con naturales mitzvot, es refinar todo el mal y separarlo del bien y dejar solamente el bien. Esa es la historia de toda la humanidad desde que inició. No se preocupen, ya estamos cerca. Ya lo que queda de mal es una minucia. No se preocupen, estamos cerca. Solamente queda barrer un poquito y ya se acabó. Pero todavía hay polvo de ellos, aún hay. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Adán y Jabá pecan, antes del pecado, la vida de ellos, incluso la vida del cuerpo físico, se nutría absolutamente de la santidad, absolutamente de la divinidad de Dios, sin ninguna pizca de maldad, es decir, solamente estaban vinculados a esas fuentes que los iba a mantener absolutamente viviendo sanos, felices, contentos, teniendo hijos, haciendo el mundo donde Dios estaba relacionado con el ser humano, no había escondite, Dios estaba accesible, como dice que él caminaba en medio del jardín. Esa era la idea. Luego, ¿qué pasó? Esa fuente se corta y ahora el mundo y el ser humano empezaron a recibir su fuente también de lo que se conoce en la Kabbalah como la Sitra Achara. Esa dimensión que Dios creó, pero que Dios no quiso. No quiere Él. Y el ser que no lo quiere, entonces los resultados y los productos de esa dimensión que no quiere no pueden ser eternos. No pueden vivir por siempre. ¿Por qué? Porque si Dios simplemente creó el mal como una dimensión que sirve para que haya un contraste para que se pueda sentir qué es lo bueno. Entonces, ¿qué pasó? Se generó lo que se conoce como la impureza espiritual. El cuerpo del ser humano se contaminó con la impureza espiritual.
¿Qué es impureza espiritual? Una energía donde Dios está tan escondido que esa energía se siente a sí mismo como que le puede hacer lo que Dios no quiere. Lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que se conoce como tumá en hebreo. Y esa impureza espiritual es la fuente y la causante de la muerte física. Entonces, esa tumá, esa impureza espiritual, traducido a nuestra dimensión física material, es la muerte física, el desgaste del cuerpo. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo eliminamos eso? ¿Cuál es el plan? Hasidut explica, y esto lo vamos a desarrollar en la segunda parte de la clase, pero de forma corta, Hasidut explica, una de las razones de la muerte es precisamente para eliminar el mal. Decir que Dios tenía un plan de emergencia. Hayas visto que alguien hace una casa y no tiene una emergencia, una ventana de emergencia de dónde salir. Dios tenía su plan de emergencia también. La muerte física, la muerte es el pecado de Adán y Javá, trajo una dimensión donde ahora el mundo santo, el mundo que estaba absolutamente lleno de bondad, ahora está todo mezclado. No se sabe qué es lo bueno, no se sabe qué es lo malo. A lo que es bueno se le llama mal y a lo que es malo se le llama bien. No sabemos hoy en día, cuando tenemos un sentimiento, no sabemos si es egoísmo o si realmente tengo la razón o no tengo la razón. Y bueno, y hemos estado en esa lucha por miles de años. ¿Es moral ir a la guerra? ¿No es moral ir a la guerra? ¿Matar? ¿No matar? ¿Qué hago? Cuando los chicos están haciendo lío en casa, ¿qué hago? ¿Les grito? ¿No les grito? Pero me siento mal si les grito, pero me gusta gritarles. Un desgaste emocional. Es decir, que no hay que estar muerto, hay que estar muerto físicamente para también tener pequeñas muertes al día. Y eso es un producto de Adán y Javá, cuando comieron de lo que se les dijo que no hicieran. Pero la muerte funciona para eliminar precisamente que la siguiente generación sea más refinada, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir en la segunda etapa de la era Mashiach? Precisamente la resurrección de los muertos. Eso es lo que se le llama Olam Haba. Que luego vamos a hablar, parece que en la tercera clase, en la discusión que tiene Maimónides con Nachmanides, cuál es el mayor pago, el pago máximo. Si son almas y el Olam Haba es un lugar donde solamente va a ser almas sin cuerpos, o si es almas con cuerpos en el mundo físico. Pues, así te explica que son almas con cuerpos en el mundo físico. Y así allá vamos. Entonces, la muerte viene a purificar. ¿Qué va a ocurrir en la época mesiánica, la época mesiánica avanzada, cuando ocurre la resurrección de los muertos? Lo que va a ocurrir es lo que dice en Isaías 25, si no me equivoco, de Bilo Hamoves Lanetzach, que Dios va a tragarse a la muerte eternamente. Es decir, que en la humanidad va a llegar un momento donde va a haber una revelación tan alta de Dios que va a eliminar absolutamente todo aquello que todo aquello que es un obstáculo
para esa revelación tan grande, una luz tan grande de Dios en el mundo físico, que incluso esta realidad que hoy en día vivimos va a ser eliminada, no va a existir más. En la próxima clase vamos a entrar ya más en detalles a el porqué de la muerte, cuáles son las razones, cuáles son las diversas opiniones en el judaísmo, por qué, para qué es necesaria la muerte. También traje un poco de lo que el hasídismo explica de por qué es necesaria la muerte, y más adelante vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con lo mismo. Así que, muchísimas gracias. Vamos a las preguntas, a los comentarios. Muchas gracias, querido Muchísimas Rap. gracias. Adelante, estimado Mauricio. Buenas noches. Yo tengo una duda, Rap. Dice que todos vamos a morir y vamos a resucitar en un nuevo cuerpo, pero la pregunta que yo me he hecho siempre, ¿no? O sea, respecto a todos los seres humanos, por ejemplo, hablamos de la vida secular, digamos, el que es médico, el que es ingeniero, el que se dedica a ciertas, digamos, habilidades, todo ese conocimiento que adquirió en este mundo terrenal, luego me pregunto yo, bueno, ¿y de qué le sirvió al ser humano? Bueno, ok, pues aquí inventó algo, hizo a lo mejor una máquina o un software o algo así, ¿no? O un medicamento, pero ya cuando muere uno, obviamente te llevas todo ese conocimiento, una parte, ¿no? Otra la compartes, la dejas escrita en un libro y todo eso, pero después, cuando resucite, si llega a resucitar esa persona, esa alma, va a volver a ocupar ese conocimiento, o ese conocimiento ya se pierde realmente, digamos, dentro del alma, o nada más se queda archivada como, digamos, como dice la palabra, en un archivo, y ya. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Es una de tantas que tengo, pero con esa, para no ser tan largo y tedioso, nada más quisiera que me contestara esa pregunta, si puede. A Rebbe Lubavitch le preguntaron, un doctor vino a donde él para responder, digamos, a esta pregunta con una historia corta. Rebbe Lubavitch recibía todos los domingos a personas de forma pública, así en línea, para recibir un consejo del Rebbe, y a la misma vez el Rebbe le daba $1 para que lo dieran en caridad. Y vino un doctor y el Rebbe le dijo, no se preocupe que cuando Mashiach venga usted no va a perder su trabajo, porque su trabajo va a ser decir a la gente, checarlos checarlos, usted les va a decir que ellos están en buena salud. Es decir, la época mesiánica no tiene ninguna transformación, y al contrario, la época mesiánica, la resurrección de los muertos va a traer al mundo va a demostrar su mayor potencial, lo que va a demostrar que todo ese conocimiento que el ser humano ha desarrollado no es un conocimiento secular realmente no es secular, es divino también, es un mundo que Dios creó, es la sabiduría que Dios le dio al ser humano, la capacidad que Dios le dio al ser humano. Se lo pongo de esta forma: cuando una persona hace del mundo un mundo más vivible, él está haciendo la voluntad de Dios, incluso aunque no lo sepa. Entonces, eso es eterno, eso es eterno. Y en cada generación se mejora ese conocimiento. Eso es divino. Entonces, hay que cambiar nuestra perspectiva de ver y empezar a abrir los ojos y ver que aquellas personas que tienen, digamos, son muy relevantes en la sociedad, doctores, bomberos, etcétera, abogados, cada uno está revelando a Dios, cada uno está revelando un aspecto de la sabiduría divina en la creación, y cuando utiliza eso para hacer el mundo un mundo mejor, un mundo vivible, él está haciendo la voluntad divina de Dios, y eso es eterno, y seguramente no es algo que vaya a parar, al contrario, las tecnologías van a mejorar, y hay que ver un poco hoy en día cómo la tecnología está mejorando para curar a la gente de diversas enfermedades.
muchas cosas. Hay que ir a los periódicos y realmente ver dónde la tecnología y el conocimiento está ayudando. Es verdad que hay individuos que lo utilizan para el mal, sí, pero no siempre va a ser así. Entonces, si una persona cuando resucite va a ser una persona. Si él quiere dedicarse a su trabajo, y su trabajo es continuar haciendo el bien en el mundo, de alguna u otra forma con su oficio, me parece a mí que va a tener toda eso no se va a ir en vano, al contrario, eso simplemente se va a mejorar y va a desarrollarse de una mejor forma. Es decir, que en esa época, espiritualidad y secularismo, religiosidad y secularismo, no van a ser dos dimensiones distintas. Todo va a ser una misma cosa. ¿Cómo es que lo vamos a ver? Vamos a ver cómo Dios está tal cual presente en eso. Vamos a ver cómo Dios está presente en el estudio de la Torá, en el estudio, en el conocimiento de Él, y lo vamos a ver tal cual ahí presente. También vamos a ver como cuando un doctor esté haciendo una cirugía, vamos a ver cómo Dios está ahí presente. Hoy en día nos hemos acostumbrado a que una cosa es lo espiritual, otra cosa es lo material, una cosa es mis rezos, otra cosa es mi vida laboral. En la época mesiánica no hay diferencia en ello. Es una amalgama de una metafísica, por así decirlo, de Dios y lo material. Al punto de que lo material y Dios van a ser una misma cosa. O sea, se va a fusionar todo. Material. Se va a fusionar todo. ¿Y qué es la única realidad que se va a percibir? Dios. Pero sin anular toda la experiencia humana. Pero, bueno, o sea, ahí dice que si la persona, bueno, o sea, nosotros vamos a ser eternos, dice, porque ya no va a existir la muerte, entonces tampoco no debe existir la enfermedad, ¿no? Claro, pero van a haber hay diversas formas de mejorar la vida. Por ejemplo, hay lugares en el mundo que no tienen un nivel de vida estable. ¿A quién le toca que ese ser humano viva dignamente y vive de la mejor forma? Al ser humano mismo le toca. Para eso fue puesto el ser humano en el mundo, para que lo cuide y lo administre. Entonces, parte de la era mesiánica también es eso. Sí, ¿verdad? La idea de enfermedades no va a existir, pero la idea de mantener la salud y mejorarla, eso sí va a existir. Como cuando una persona está absolutamente sana, pero igual sigue yendo, consulta al doctor, está todo bien, pero lo hace para sentirse bien, estar al tanto, no simplemente por el hecho de que se va a enfermar, simplemente por el hecho de que puede mejorarse el nivel de vida. En esa época vamos a aprender formas de mejorar mejorar el nivel de vida. Y los recursos van a ser accesibles, no solamente para las élites, sino para todo el mundo. Ese es un gran trabajo que hacer, es un trabajo grande, trabajo intenso. Son billones de personas que van a existir en el mundo, billones de billones. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas, siempre muy puntuales e interesantes. Gracias. ¿Alguien más? Estoy bebiendo mucha agua, disculpen. Todo el día no había bebido agua. No. Saludable, Rafa. Muy saludable el agua. Buscando que el nivel de salud se mejore. No se mejora. Y eso está
muy comprobado, Rab. El nivel de vida ahora es mucho mayor que años anteriores. Según la historia, las personas antes no pasaban de los 40 años, incluso, pero ahora ya con las vacunas, las medicinas y todo ha ido avanzando. Baruch Claro. Hashem. Da una manita levantada, estimado Jacob, adelante. Shalom, shalom, estimado Rap, compañeros, ¿cómo están? Quisiera nada más si me pudiera aclarar, Rap, si es correcto como yo lo entendí en el aspecto del morir, que es como si uno adquiriera o pensara o estuviera en lo correcto de decir, pues este cuerpo, esta vida es mía y me hace creer o pensar que puedo hacer y deshacer. O como decía, la esencia de morir es el desapegarse de Hashem, o creer que se puede uno desapegar. Creo que así sería como tomando la frase como de veneno mata veneno, o sea, el desapegarse de lo malo hace apegarse bueno, desapegarse de las ideas, de las creencias, de todo el conocimiento, hace apegarse a Hashem. Eso es lo que yo creo que entiendo. Y otra cosa, tengo una duda. Ahorita que estaba diciendo sobre que en el Gan Eden las almas van a estar o subían de nivel infinitamente y subían. Pero mi pregunta es cómo van a subir de nivel si creo que donde se pueden tener méritos para poder subir o elevarse es aquí. Claro. Buena pregunta. Gracias. Sí. Primero, a la primera duda. Hay dos formas de servicio divino. Uno es apartarse del mal, evitar aquellas cosas que son negativas, los rasgos negativos, etc. Aquellas cosas que uno sabe que no están correctas. Esa es una cosa, pero no basta. El primero es apartarse del mal y luego hacer el bien. Es decir, un ejemplo práctico, si una persona quiere mejorar su salud a través de dietas, etc., y también mejorar el cuerpo y su estado físico, tiene que ser dos cosas. Dejar de consumir o tratar de no consumir ciertos alimentos que son los que le está causando que no esté en una buena forma y que no esté saludable. Eso es apartarse del mal. Pero también tiene que hacer alguna caminata, algún ejercicio para incrementar y ir directamente hacia lo bueno. Esas son dos cosas lo que uno tiene que hacer. Apartarse de las cosas que no, apartarse y rechazar las cosas que no, que no es lo que Dios desea de uno. Y por otro lado, adherirse a Dios, buscar cómo adherirse a Dios haciendo lo que Él desea. Son dos cosas. Segunda pregunta es... ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque la elevación que ellos tienen, de nuevo, voy a explicarlo así. Dijimos, de los tzadikim, los justos. ¿Se escucha? Los justos, su vida es absolutamente espiritual. Una de las respuestas, hay varias respuestas para eso. Pero yo expliqué en la clase que los justos, su vida es absolutamente espiritual. ¿Cuándo inició la vida de ellos? ¿Antes de estar en el cuerpo o cuando llegaron al cuerpo? Antes de estar en el cuerpo. Antes. Es decir, que la elevación de ellos no depende del cuerpo. Personas regulares como nosotros, si depende nuestro lugar en el Gan Eden, depende de lo que se acumula acá. Ahora, lo que sí es posible, no me voy a entrar en eso porque vamos a confundir todo el asunto.
Pero los tzadikim no, los tzadikim, justos, auténticamente justos. Hoy en día, me acuerdo que en una clase les conté, hoy en día todo el mundo es un justo. Tzadik, tzadik, ¿cómo estás, tzadik? Está bien decirlo así, se volvió alguna cuestión social. Pero el Hasidut te enseña que un justo no es todo el mundo. Yo no, hablo por mí, yo no soy un justo. Y si estudiasen, no sé si han escarbado la primera parte del Tania, se van a dar cuenta de lo que es un justo. Ojalá la persona pudiese ser lo que el Terrebe llama un intermediario, un individuo intermedio. Entonces, es otra forma. Los justos siempre se elevan de un nivel a otro, un nivel a otro, un nivel a otro. De nuevo, no depende ellos lo que hicieran acá. ¿Se entiende la idea? Esa es la respuesta. Una de las respuestas. Pero en general es que su elevación no depende del cuerpo, no depende del mérito del cuerpo. Gracias, Ra. Muchas gracias, Rab. Su respuesta está dando ideas de cuando culminemos el estudio de los 13 principios, estudiar el Tania. Su respuesta está dando esas ideas, Rab. Baruch Hashem. Porque el Tania es un libro estado observando no sé, hay muchas cosas que quizás nos pueden ayudar al Bnei Noach. No sé, tal vez me equivoque, pero Baruch Hashem. Siempre he escuchado, estado atento a su respuesta y de hecho el libro El Tania, debido a su complejidad, yo con todo humildad no aconsejaría estudiarlo sin una guía de un rabino. Y básicamente su respuesta me gustó mucho. Baruch Hashem. No sé si alguien más tenga un comentario, una pregunta. Baruch Hashem. Creo que quedó muy bien. Bueno, ¿Han callado? No, yo quería hacer como un comentario breve. Es que yo pienso, Rabino, que es que cuando ya usted nos explique, a ver, me hago entender mejor de esta manera. Yo siempre trato, cuando yo lo escucho a usted, especialmente a usted, Rabino, trato de como sentarme en un banquito, mi mente se sienta en un banco y empieza a borrar todo lo que en el tablero yo tenía escrito. Entonces empiezo a borrar todo y empiezo a escribir todo lo que usted nos está dando. Entonces en estos momentos hay una idea de resurrección de muertos, hay un concepto del Olam Jabá, que precisamente en estos días pues, yo escuchaba al rabino Joseph Bitton hablando de la inmortalidad del alma y hablaba del Olam Jabá. Entonces, al yo querer complementar como el verdadero sentido de la resurrección de muertos, usted lo que acaba de decir de los tzadikim, me da a entender que definitivamente aquellas almas, yo las llamo elevadas, para mí un tzadikim es un alma elevada, esas almas elevadas tendrán que volver a hacer una función especial acá. Entonces, como que trato de borrar lo que para mí es el concepto de resurrección y de muerte, partiendo de una realidad. Lo que usted dijo que me pareció espectacular, yo creo que se me va a grabar, cuando usted dice, la muerte es un modo de eliminar el mal, es como la manera de eliminar como el mal de la humanidad. Entonces, yo creo que es que estamos, y seguramente todos ahí estamos como rebobinando, digámoslo así, toda esa lectura de palabras tan fuertes que usted nos dijo, tan lindas, pero que a la verdad chocan, como usted lo decía ahorita, que hay un bien y un mal, que hay malos conceptos en uno, malas ideas que uno tiene de este tema tan interesante, que yo creo que estamos todavía como, yo le digo, yo estoy sentada en el banquillo con mi mente, desaprendiendo, borrando, para poder como concretar lo que usted nos habló hoy. Así estoy, así me siento, y me encanta. Es eso. es muy bueno, es muy bueno. Muy bueno porque sí genera análisis. Y de nuevo, no son ideas, de lo que vengo a hablar acá no son ideas mías. Hay
hay discursos hasídicos del Rebbe que habla precisamente sobre estos temas. Precisamente desde allí entonces, estoy extrayendo la información. Hay un discurso hasídico que se llama, basado en el texto de Yeshayahu 25, que dice, se tragará la muerte para siempre. Hay otro discurso hasídico que se llama Lehavin Inyan Tzechiyas Amazing, para entender el asunto de la resurrección de los muertos. Y hay varios discursos hasídicos que hablan al respecto. Y una de las ideas que trae Hasidut es precisamente eso, que la muerte es una herramienta para eliminar el mal de la tierra. Y una vez que el mal se elimina completamente, ya la muerte no es necesaria. Así que muy interesante y muy inspirador su comentario. Ay, Baruch Hashem por su vida, Rabino. Yo sé que usted nos enseña, yo había oído de hasidismo y aquí en mi ciudad, Medellín, hay una comunidad hasídica que no sé si usted sabría, me imagino que sí sabrá, perdón, han recogido a mucho israelí, pero le cuento que un Shabbat acá, donde se reúnen, aquí hay una sinagoga, que es la sinagoga pues, de la que yo le hablo, que es la principal, que es la del poblado, y ahí al pie crearon la casa de Chabad. Le cuento que... Sí. Ay, Ya sé quién es él. sí, le cuento Ese que Medellín es nuevo. esos jóvenes vibran, y yo escuchaba Chabad y yo decía, qué rico un rabino de Chabad, yo quiero estudiar con un rabino de Chabad. Y cuando ya yo empecé a conocer al rabino Ariel Grossman, que también que yo sé que maneja muchos conceptos de Chabad, y aún con usted, rabino, entonces a mí me encanta. Si usted quiere visitarlo, yo puedo hablar con él, que ¿Sí? en Chabad todos nos conocemos de alguna u otra forma. Entonces, si usted quisiera visitarlo, yo podría hablar con él, y así usted luego, como para recomendarle a una persona así, etcétera. Y son rabinos jóvenes, seguramente ya viste. Como todos los rabinos de Chabad. Ajá. El Rebbe transformó la foto de lo que es un rabino. Antes los rabinos eran los viejitos de la comunidad, y el Rebbe transformó eso. Ahora son los jóvenes. Y la labor que hacen es Entonces, preciosa, rabino, acá. La labor es, o sea, han sacado judíos, que aquí se les llama el judío de mochila, así se les llaman acá. Y fue que yo una vez fui con mi hermana, pues mi hermana es judía, ella se fue a Villa Israel, hizo aliada. Y pues yo no quise entrar porque a mí me daba pena, porque físicamente yo le decía a Luchi, es un honor estar ahí, y yo me quedé afuera. Pero la alegría de esos jóvenes, no. eso fue en Hanukkah. No, eso fue, digo que yo quedé fascinada. Qué gusto. Ahora solamente imagínense, eso es lo que está comentando usted. Hay casi 6.000 de esas casas en todo el mundo. Casi Qué belleza. 6.000. Atendiendo a todas las comunidades. Es algo increíble. Es algo increíble. Así que bueno, mire, yo le voy a decir algo, no es necesario, realmente no es necesario, yo estoy seguro, no es necesario que yo le llame y le diga, usted puede llegar y puede hablar con un rabino, pero si se sentiría más cómoda con una pre-representación, entonces no hay ningún problema. Claro que sí, rabino, voy a contar con eso. Un día que Hachem pueda ir, yo más en la oportunidad de que seguramente a usted lo conocen, entonces imagínese, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Rabe, una pregunta. ¿Usted conoce a todos los de Chabad? ¿Conoce al de Costa Rica? ¿Cuál de Costa Rica? rabino Conozco al rabino Spalter. principal de Costa Rica, al Ah, rabino Spalter. Spalter. Ujú, Sí, gran sí. persona. Yo he Y él nos estado daba también en Costa clases. Rica. Luego de que me casé, pasé un tiempo en Costa Rica. Ah, qué bien. Sí, él nos daba, yo esperaba un año para oír
una charla de Rabino Spalter. Oh, el gran rabino. Es increíble. Es una persona esencial, o bueno, maravillosa. Yo tengo mucho, mucho que agradecerle. Es ese, el Por Rabino él fue que Spalter. empecé a conocer al gran Rebbe y los otros. Imagínense, wow, wow. Ha hecho un trabajo increíble. El rabino Spalter, antes de que hubiera rabino en Nicaragua, él también estaba a cargo de Nicaragua. Y siempre estuvo, o sea, por eso también lo conozco, porque estuvo también a cargo de buscando cómo ayudar. Cuando llegó el rabino, es mi mentor espiritual, es mi mashpia, el rabino Atar, entonces todo mejoró. Ha costado la casa de Jabal en Nicaragua, pero ya ya alzó vuelo. Alzó vuelo, son cientos de israelíes que vienen, miles al año. La comunidad está creciendo, la comunidad local está creciendo. Es una cosa increíble ver, miren cómo parejas jóvenes se van a un país donde no hay nada, no hay judaísmo, hay judíos, eso sí, hay judíos, pero judaísmo no hay, es casi inexistente. 5 años luego ustedes llegan y encuentran comunidades vibrantes de judaísmo. ¿Qué es eso? Perdón, de hecho él cuenta que cuando él iba a escoger el lugar donde iba a llegar, él agarró el país más chiquitito, que era el nuestro, dijo, aquí voy. Y Baruch Hashem. Increíble. Increíble. Que se prospere todo el trabajo que él hace. Es muy... Wow. Lo conozco desde que tenía el candelabro de Hanukkah en el centro de San José. Y ¿Sí? desde que tenía el chiquito, pequeñito, lo llevó cuando le cortó los colochitos. Y ya hace poco oí que ya se casaban. O sea, Se casó, sí. sí. Tiene mucho estar aquí. No, él está desde hace tiempo, sí. Sí. Qué gusto que lo conozca. Baruch Hashem, qué alegría, Baruch Hashem. Bendito el Eterno, también algo muy hermoso, ¿verdad? También tenemos mucho, como le dijera la palabra, estamos muy apegados, conectados con lo que es el hasidismo, como Benay Noach, también las clases que recibimos directamente de usted, y también tenemos a Rab Asher, otro gran rabino también de Chabad también, y realmente es algo muy maravilloso su tipo de nivel de enseñanza, bendito el Eterno. Así es que, Baruch Hashem, quiero agradecerle al Eterno por esta hermosa oportunidad que siempre nos da, su esfuerzo, su trabajo, lo valoramos mucho y de todo corazón, de toda sinceridad, es de mucho valor para cada uno de nosotros. Nos podemos definir cada Benay Noach como buscadores de la verdad y pues nuestro propósito es precisamente ese, servir al Eterno, apartarnos del mal, despejar toda idolatría, toda falsedad y sobre todo hacer el bien, hacer lo correcto delante de Hashem. Y creo que al encontrarnos con Hasidismo es la combinación perfecta, es la combinación perfecta porque Hasidismo tiene esa amplitud de conocimiento y ese tipo de escuela donde no aparta, no orilla, por decirlo así, no discrimina, no hace una diferencia al veneno, o sea, sino que tiene una respuesta, tiene algo cálido que hace sentir el alma del veneno que también es parte de la redención y tenemos un compromiso toda la humanidad juntos. Y mis más sincero agradecimiento, Rab, y a cada uno de mis compañeros que juntos vamos aprendiendo cada día. Y Baruch Hashem, qué hermoso todo lo que nos comparte. Muchas gracias, querido Rab, y gracias a todos ustedes también. Y por favor, compartan esto, que cada día sigamos más adelante con esa meta de apartarnos de todo cosa negativa y sobre todo hacer el bien. Baruch Hashem. Adelante, querido Rab. Muchísimas gracias. Solamente quería
quería hacer notar que si ustedes checan, muchos de los rabinos que hoy en día son rabinos en lugares, o gente como el Rav Kakua, mi persona, muchos de nosotros, hace un par, qué sé yo, 5 o 10 años, ¿a dónde estábamos? No tengo idea. Y el liderazgo precisamente de el Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, es un liderazgo tan vibrante, que incluso 30 y pico de años luego de su fallecimiento, genera inspiración en gente como los dos rabinos jóvenes que se van a países, gente como mi persona, como el Rabino Kakua. Es realmente lo que es Jabadoy realmente se debe al liderazgo del Rebbe. Entonces, si ustedes quisieran, de parte de recomendación, chequen la biografía del Rebbe, chequen su trabajo, entren a la página de Chabad.org, chequen lo que él hace y se van a dar cuenta entonces de dónde, se van a dar una idea de cómo es que incluso, aunque nosotros creemos así, nosotros creemos y estamos seguros que tenemos Rebbe, porque como dijimos, la vida de un tzadik no depende de su cuerpo físico. Siempre la vida espiritual continúa. Y a través de las enseñanzas del Rebbe, a través de la inspiración, a través de los 40 años que estuvo en el liderazgo, que estuvo presente en cuerpo, que sí, para los Hasidim de Chabad siempre van a escuchar eso. Para nosotros el Rebbe, su legado está vivo, su presencia está viva. Es algo que sigue teniendo un impacto. Tiene un impacto en la vida de ustedes, gracias precisamente a ese modus que generó. El hasidismo no era algo que se había difundido. Realmente el Rebbe lo llevó a otro nivel. Esa es la realidad. Fue el Rebbe quien lo llevó a otro nivel. Y un líder tal, el Rebbe es un líder que tiene una diferencia a muchos otros líderes. Cuando un líder, les voy a dar desde dónde cabe la diferencia y con esto cierro. Cuando un líder de un país va a cierto país, su mensaje va a estar adecuado para la cultura de ese país, para el idioma de ese país, etc. Y cuando va a otro, o a hablarle a otro público, va a ser distinto. Sin embargo, el Rebbe, que es un líder mundial, su mensaje es un mensaje que no cambia para ningún público. No cambia para ningún público, es el mismo siempre. Ese fue el mismo mensaje que dio en 1951, fue el mismo mensaje que dio hasta el último día que estuvo presente en vida, en 1992, hasta el 1992 tuvo un accidente, un derrame cerebral y eso le quitó la capacidad de hablar, pero siempre fue el mismo mensaje y a todo el mundo. El mensaje era, hace 3.300 años, Dios le dijo al ser humano que necesitaba de él algo. Del judío necesita 613 preceptos y del no judío necesita 7. Pero el mensaje es el mismo. Dios requiere de cada ser humano. Ese mensaje es para todo el mundo, no solamente para el judío en la tierra de Israel, sino también para las naciones, las diversas etnias en Estados Unidos, en África, en Europa. Ese es el mensaje del Rebbe para todo el mundo. Y esa es la diferencia entre el liderazgo del Rebbe y otros líderes. Un líder mundial tiene un mensaje para todo el mundo. Y ese es un talento precisamente dado por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un individuo en Nicaragua se ve inspirado por un mensaje del Rebbe, que también otro individuo en otro país también tiene esa misma inspiración, y todos mismos tienen ese mismo fervor, ¿cómo es eso posible? Es precisamente la luz divina que se encuentra en la enseñanza de Hasidut,
Eso quería hacer notar. Que todos tengan una linda noche y nos vemos, Besat Hashem, con la ayuda de Dios la próxima semana. Gracias, Rabino. Muchas gracias, Rabino. Gracias, Rab. Shalom a Buenas todos. noches. Buenas noches a todos. Me Gracias, despido. Un Rabino. gusto verlos. Muchas gracias, Rab. Shalom. Saludos a todos. Buenas noches. Shalom a todos los compañeros también. Bendiciones. Excelente clase, Rabino. Gracias.